físicas el siguiente mes, bueno, pues ya tenemos en puerta la presentación de estas físicas como parte, desde luego, del cumplimiento de obligaciones fiscales. Es importantísimo, bueno, pues estar al pendiente. Ya recordarán ustedes lo que le sucedió a los recicos el año pasado, precisamente por no cumplir con la presentación del anual, que bueno, pues muchos de ellos fueron precisamente expulsados del régimen. Así que vamos desde luego a platicar de toda esta situación que hace referencia directamente a la declaración anual. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Recuerden, se encuentra a su disposición el chat con el cual podemos interactuar durante la duración de nuestro evento de capacitación. Y bueno, lo primero con lo que tenemos que abrir apetito para este tema de la declaración anual es precisamente quiénes como tal van a estar obligados a tener que presentar la declaración anual. Recuerden que de primera mano, pues todas aquellas personas físicas que lleguen a rebasar los 400,000 pesos anuales, pues obviamente van a estar obligados a tener que presentar desde luego su declaración. Ahora, sí es importante comentarles que si hay personas físicas que no rebasen de los 400,000 pesos, pero deseen presentar su declaración anual, lo pueden hacer. No hay ningún problema, ¿sí? Si esa es meramente la intención, ¿por qué llega a suceder esto? Bueno, esto pasa porque hay personas físicas que en su momento tienen deducciones personales y es muy respetable, es muy loable que tengan gastos médicos, aportaciones para retiros y que, bueno, efectivamente quieran hacer uso de esta deducción. Así que, aunque no rebasen los 400,000, pueden optar por presentarla. Los que tienen arriba de 400,000, pues esto sí sería ya de carácter obligatorio, tener que presentar, desde luego, su declaración anual del ejercicio. Recuerden, lo pueden hacer por internet, como tradicionalmente se viene haciendo, o bueno, también se puede hacer directamente en las oficinas del SAT. Esto ya lo va a determinar propiamente el contribuyente. Y bueno, en el caso, recuerden los recicos, en el caso de los RIF, pues los RIF no tienen declaración anual, quedan fuera de todo este trámite. Y bueno, en el caso de los recicos, recuerden, los recicos no tienen deducciones personales, ¿no? Entonces también eso es importante aclararlo. Entonces, en este caso, bueno, pues se va a poder presentar ya prácticamente la autoridad no tarda en confirmar los simuladores para personas físicas para poder verificar, desde luego, el estatus que guarda la presentación de la declaración y verificar, bueno, pues aquellas deducciones que estén bien capturados, los complementos de la nómina. Y en el caso, bueno, de sueldos y salarios, es importante que el subordinado pueda ya ingresar al visor de nómina del trabajador. Recuerden que en la página del SAT tenemos dos visores, un visor de nómina de patrón y un visor de nómina precisamente del trabajador. Esos visores, bueno, el visor de nómina del patrón es el que utilizamos o el que estamos utilizando para efectos de conciliar el tema de la nómina en cuanto a su deducción para efectos de la declaración anual. Y la persona física, a su vez, pues puede revisar este visor con el fin de verificar
que los complementos de la nómina, pues obviamente hayan sido bien realizados por el patrón. Como es una tradición ya, habrá muchos RFCs o habrá muchas personas físicas que les aparecen ahí timbrados de empresas o de personas que les hacen algún timbrado o complementos de nómina. Y bueno, pues hay que hacer el correspondiente reporte ante la autoridad de este tipo de personas o empresas que utilizan los RFCs para realizar timbrados, pues, apócrifos o con finalidades no muy legales directamente a los RFCs. Así que también esto es parte de las tareas que se deben y se tienen que seguir directamente con las personas físicas. Y bueno, al final de cuentas, esta es una obligación. Obviamente, de esto, la mayoría de las personas físicas que tienen deducciones personales, generalmente, pues les da saldos a favor, no es una regla. Todas aquellas personas físicas que hubieran tenido ingresos por dividendos en cuanto al tema de anticipos de dividendos, pues prácticamente también son contribuyentes que por la retención que les hace la empresa, por el artículo 140 de la ley del impuesto de la renta, recuerden que esa retención que le hace la empresa por el dividendo se la lleva a la declaración anual. Y esto en la mayoría de las ocasiones, pues obviamente, pues le da saldo a favor. No GLS, no GIS, recuerda que los recicos no tienen derecho a estímulos fiscales, ¿sí? Entonces, ya con la disminución de tasa que les hace la autoridad, pues ya es más que suficiente para el SAT, ¿no? Entonces, no tienen derecho a ese estímulo, efectivamente. Porque ya tiene el beneficio de pagar un ISR bajo, pues con eso es, es más de lo que la autoridad puede dar, ¿no? Entonces, ya el hecho de pagar una tasa de ISR menor que una persona física con actividad empresarial ya se considera desde luego una facilidad. Entonces, bueno, no puede tener facilidad sobre facilidades. Entonces, pues no. Ahora, ¿qué se recomienda ahí con ese tipo de personas físicas? Pues que efectivamente, bueno, pues si es esa física y tiene un cónyuge o tiene una concubina o un concubinario, pues sea él la persona o ella la persona que, que haga los pagos de las colegiaturas, que pida la factura y en el caso de que esa persona sea algún sueldo y salario o sea una persona física con actividad empresarial, que eso es lo que podríamos sugerirle a esas personas que no pueden utilizar estos estímulos o estas deducciones. Pero eso se ve desde el inicio del año, ¿no? Eso se ve desde luego desde el inicio del año, ¿sí? Ahora bien, recuerden ya la fecha límite para poder realizar modificaciones precisamente a los complementos de la nómina fue el pasado 29 de febrero del 2024, ¿sí? En este sentido, pues ya no se pueden hacer prácticamente modificaciones. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, que todavía, si había personas físicas, eh, que se les había hecho el cierre de sueldos y salarios, pero querían presentar su declaración anual y se les había olvidado avisarle al patrón, recuerden que todavía hasta el 29 de febrero el patrón podía haber cancelado el ajuste de sueldos y salarios y darle la oportunidad a la persona física de que presentara su declaración anual, ¿no? Entonces, ese plazo ya venció,
fue el último día del mes pasado, así que ya, como modificaciones o ajustes a los complementos de la nómina, ya no es posible. Dice, si un reciclo tiene la intención de invertir en CETES, SOFIPOS, fibras, acciones, ¿debe efectuar cambio de régimen? No, eso es una inversión simplemente. De hecho, esos que tú mencionas son prácticamente son pagares. Entonces, no tiene por qué abandonar el régimen simplemente porque hace una inversión, ¿vale? Bien. Deducciones personales, verificar la expedición del CFDI que haya sido realizada correctamente, ¿sí? La fecha de reexpedición ya fue, como les comentaba, el pasado 29 de febrero. Si bien es cierto, las personas físicas no es necesario como tal que tengan algún tipo de documento físico, prácticamente todo ya se maneja a través precisamente de Internet, ya prácticamente este, ya se hacen todo este tipo de movimientos digitales y a través de CFDIs. Podría ser, sí, podría ser que pueda tener algún tipo, desde luego, algún tipo de materialidad, ¿sí? Este contribuyente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alguna donación, alguna venta de algún inmueble que desee justificar la exención de ISR que le hizo el notario, cuestiones de ese tipo, siempre es importante considerarlas dentro del expediente de la persona física. Pero bueno, pues efectivamente no es como tal tener algún documento físico, ¿sí? Dice Zuli, si aún así el trabajador decide realizar la anual, a pesar de que el patrón realizó el ajuste, no, el sistema no le permite, Zuli, ¿ya? La fecha límite fue el 29 de febrero. En el caso de que la persona física se meta al sistema y haga el trámite, la declaración anual va a ser rechazada. Ajuste anual de sueldos y salarios y por lo tanto la autoridad ya SRFC lo tiene como cerrado en cuanto al sistema. Ahora, si sale un saldo a favor, supongamos, no se lo va a dar el SAT. Si le sale a pagar, generalmente sí te deja, ¿no? Que pagues. Entonces, no es algo que te recomendaría, mi estimada Zuli. Así que si ya le hicieron el cierre de sueldos y salarios, ya prácticamente ya no entra, ¿sí? Eh, Dice, ¿qué pasa si en el año pasado una persona asalariada facturó colegiaturas para deducírselas? Pero las facturas del 2002 no se las facturaron en su ejercicio, se las facturaron en el 2023, todas juntas. ¿Habrá algún problema? O mejor que no se las deduzca. Eh, no debería de deducirlas porque no pertenecen al ejercicio fiscal, ¿sí? Entonces hay que recordar que las colegiaturas como estímulo tienen un tope por ejercicio. Entonces, ese periodo educativo pertenece a un periodo diferente al de la declaración anual. Entonces, no debería de deducirlas, ¿sí? Ese es el deber ser, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Ahí, pues no pidió las facturas en tiempo, me imagino, con el colegio, con la escuela. Y bueno, pues ese es el tema, ¿no? Que no pertenecen al periodo educativo del ejercicio fiscal que originalmente dieron lugar a la deducción de colegiaturas. Ese es el asunto, ¿sí? Ahora bien, recuerden que para aquellos contribuyentes, desde luego, que van a hacer el trámite de su declaración y que, bueno, pues tienen ahí un saldo a favor, recuerden que es necesario realizar los trámites de renovación de contraseña en caso, desde luego,
que bueno, pues esté vencida. Recuerden que estas renovaciones no es necesario realizar el trámite directamente en el SAT. Eso es un tema importante. Lo podemos hacer directamente con el SAT ID, ¿no? Con el fin de que pues se evite que la persona física vaya directamente con la administración, vaya al SAT, se levante a las 7 de la mañana a formarse ahí. No tendría caso, la recomendación siempre va a ser hacerlo a través del SAT ID. Y esto se puede realizar con la ficha de trámite 313, Código Fiscal, anexo 1 de la miscelánea, y es el trámite que podemos realizar a través del SAT ID. ¿Sí? Dice, si soy asalariado, ¿cómo me puedo dar cuenta si mi patrón me realizó el ajuste anual? Visor de nómina del trabajador. Acuérdate, Yasmín, que tenemos dos visores. Al que vas a entrar es al visor de nómina del trabajador. Entras y ahí vas a poder verificar tus timbrados, tus retenciones, todo lo que te haya realizado el pago el patrón, tú puedes verificar, ¿sí? La otra es, pues, ir con el contador. Me imagino que por lo que preguntas, a lo mejor no te la llevas muy bien con la contadora. Dices, no le quiero preguntar. Decirle, oiga, hizo mi cierre de los salarios, compárteme mi, compárteme mi timbrado, mi complemento de nómina. De hecho, te lo tuvieron que haber entregado. El complemento de la nómina del ajuste se te tuvo que haber entregado. Pero vamos, si no quieres platicar con la contadora, vete al visor de nómina del trabajador y ahí vas a encontrar tus timbrados del ejercicio 2023. ¿Sí? Dice, ¿qué pasa si tiene aparte de sueldos una actividad empresarial? Se vuelve obligatoria presentar la declaración anual. ¿Sí? Dice, si tiene trabajadores, tienen saldo a favor de ISR. Bueno, el anual se puede compensar, pues sí, sí, claro. Las contraseñas, dice, si un contribuyente recibe remesas por parte de sus familiares en el extranjero, ¿estos ingresos se declaran en provisionales o en el anual? No, ninguna de las dos, porque ese dinero se supone que ya pagó impuestos en Estados Unidos. Quiero entender, Andrés, quiero entender que ya pagó impuestos. Y entonces, yo te recomiendo que para que protejas a estas personas, se haga un contrato de donación en línea recta para justificar que ese dinero, pues es una donación. Hablando de que sea línea recta, ¿sí? Dice, ¿afecta si sus familiares no tienen legal estancia en dicho país? No, no tiene nada que ver. Este es un asunto totalmente fiscal. Es el SAT, no es el Homeland de Estados Unidos. Si tiene papeles, si no tiene papeles, si es güerito, si le van a dar su documentación, si se casó, si no se casó, eso es un asunto que al SAT no le interesa. Lo que le interesa al SAT son los depósitos que le van a caer a las personas que están en México. Entonces, eso es algo que no le perjudica, ¿no? Independientemente de la, independientemente del estatus, ¿no? Que tenga esa persona en Estados Unidos, ¿sí? Dice, ¿por qué el prellenado no considera facturas de escuelas incorporadas a la SEP Bachillerato? Verifica que la factura esté bien realizada, Alejandro. Verifica el folio fiscal primero, antes de pelearnos con el SAT. Ha pasado muchas veces que, acuérdate que las facturas del estímulo de colegiaturas, estas facturas debe de tener la CUR del menor, sí que claro, entonces, si hay algún dato incorrecto, no se puede subir a el prellenado de las deducciones personales.
Entonces, verifica que el folio fiscal que emitió el colegio o la escuela, pues haya sido realizado de manera correcta, ¿sí? Dice Leonor, buenas tardes, tengo duda. Una persona trabaja en una constructora, le pagan el mínimo en la empresa y le hacen otro pago. Ah, evadiendo, evadiendo, ¿no? Le pagan el mínimo en la empresa y le hacen otro pago por una asociación civil y le ponen concepto nómina por comisión mixta. No le hacen ninguna retención. A esa persona cae en el supuesto que tiene dos patrones, sí, y no tardan en señalarle eso a la empresa, ¿eh? Eso que está haciendo la empresa es un acto de defraudación fiscal. Así es. Entonces, ahí el tema, Leonor, es que esa persona, por lo que comenta, estás más preocupada tú que la persona. Esa persona, ese amigo de ese amigo de ese amigo, le está haciendo un daño terrible en el tema de seguridad social. Y más si trabaja en una constructora. Yo no quiero saber si esa persona en algún momento tiene, y ojalá y no le pase, ojalá y no le pase, tenga alguna incapacidad porque, imagínate, ¿no? Trabajar en una constructora y le dan el mínimo nada más, pues ahí hay que tener mucho cuidado. Cae en el supuesto, tiene dos patrones, sí, tiene dos ingresos. Estaré obligada a presentar la anual y estas empresas o este patrón que le está haciendo, pues ahí es una simulación, ¿no? Entonces, para que tengan cuidado. Eh, Dice, si soy persona física como bajo como régimen de actividades empresariales y profesionales, como guías de turistas que trabajan por cuenta propia, debo declarar mensualmente, claro, mi estimada Vero, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, todos los mexicanos estamos obligados a tener una fuente de riqueza y por naturaleza pagar impuestos. ¿Sí? Pues sí, sí, claro, pues es un ingreso, se tiene que declarar, ¿vale? Eh, Dice David, si una persona en México vende partes sociales a otra en Estados Unidos y le depositan el pago en un banco, no importa, pero si el acto fue en México y la fuente de riquezas en México, tiene que pagar impuestos aquí. No importa dónde se los depositen, no importa dónde se los depositen, sino dónde fue realizado el acto y dónde es residente. ¿Se debe declarar? Claro, se debe declarar, ¿sí? No importa dónde te los paguen, sino lo que cuenta es dónde se realizó el acto, ¿sí? Dice, los ingresos por jubilación sí se declaran ante el SAT. Si nada más son puros ingresos si son únicamente puros ingresos por la jubilación y no rebasa los 400,000, no. O también le aplica el tope de los 400,000. Así es, también le aplica el tope de los 400,000, ¿sí? Dice Leonor, eso es lo que pienso de la constructora que está defraudando, pero según la empresa es todo correcto. Ajá, sí, yo creo que sí. Y yo también creo en que existen los enanos y todavía creo que existen, este, dice, no, los empleados no tienen problemas, no, los empleados tienen un gran problema, mi estimada Leonor. Los empleados tienen un gran problema, porque si llegan a tener un accidente, si llegan a pedir un crédito Infonavit, si se van a jubilar, que en algún momento se van a jubilar, pues no están, todo su trabajo, todo su esfuerzo, no se está remunerando a su seguridad social. No, sí, los trabajadores también tienen un problema y muy grave, ¿sí? Eh, Dice, si tengo otra pregunta, si es como transporte en sitio de taxi, hago declaración mensual, claro. Me imagino que ese tema bueno, si es un Uber, pues es con el régimen de plataformas y puede optar por irse por el pago definitivo. Y si es un taxista así normal,
pues va a tenerse que dar de alta, me imagino que por reciclo, ¿no? Que es lo que más se le acomoda ahí a esa persona, ¿sí? Dice Luz, todavía existen los unicornios, los enanos, ¿no? Los hombres de tres ojos, no creo que todo existen todos esos, ¿no? Dice, no, pues es que dice la constructora que está todo bien. Ajá, sí, yo creo que sí. Bien, dice Jacqueline, si la persona obtiene ingresos por su pensión y por su tarjeta de AMLO, ¿también debe de declarar el impuesto? No, no, únicamente te vas al tema de la jubilación, si la jubilación es mayor a los 400,000, este, lo único que va a declarar, porque el asunto de la ayuda de los viejitos es un apoyo social, ¿no? Ese es un apoyo social. Entonces, no, eso no lo mete en la declaración, ¿sí? Dice, soy una persona física asalariada y tengo un crédito hipotecario en Caja Popular desde el 2023. Realizo pagos por transferencia, ¿estos son deducibles de impuesto? Claro. De hecho, no sé por qué haces pagos por transferencia. Si es una Caja Popular, te pueden hacer el cargo directamente a la cuenta. ¿Son deducibles? Sí, claro. Sí, claro, son deducibles. Sí. Dice, una pregunta, si apenas inicio actividad como emprendedor y los ingresos son pocos, pues aquí el SAT agarra de todo, mi estimada Marquesa. Aquí el SAT agarra de todo, chicos, medianos, pequeños, grandes. Depende también tu régimen, Marquesa. Depende tu régimen, ¿sí? Entonces, si te vas por el reciclo, que es lo que tú preguntas ahí, pues el reciclo tiene que presentar pagos provisionales y declaración anual, ¿sí? Eh, Dice por aquí, los médicos, ¿cómo deberían registrar ante el SAT para facturar? Pues depende, Moisés. Reciclos pueden ser. Si superan los 3.5 millones, se van a tener que ir con persona física con actividad empresarial, ¿no? Entonces, depende desde luego cómo tributen, ¿sí? Dice, en el caso de donaciones entre familiares, ¿en qué apartado? En la parte en la sección de informativas. Ahí vas a declararlo, Aarón. Hay una sección que es precisamente de declaración informativa o datos informativos y ahí precisamente lo vas a declarar, ¿sí? Dice, una física de sueldos y salarios se le dio mal de alta en el RFC, se le dio mal al RFC, no rebasa los 400,000 al año y en su constancia aparece la obligación. Ah, claro, a todos nos aparece, Emma, eso a todos nos aparece, eso a todos nos aparece, esa obligación aparece a todos. Ya depende, ya depende si rebasa o no los 400,000, ¿sí? Dice, si me heredaron, pero aún no hago el cambio de nombre de los propietarios, aún así debo informar. No, hasta que se consume el acto. Solamente tengo la resolución del juicio. No, no, hasta que hagas la operación. Tienes la resolución del juicio, pero técnicamente no has vendido nada. Ni tampoco todavía tienes posesión de. Entonces, no, hasta que se dé ya. Tienes ahí la resolución del juicio, sí, pero debes de tener la sentencia. Ya teniendo la sentencia, bueno, ya es otro asunto, ¿sí? Dice María Guadalupe, me di de alta como reciclo. La cuenta fiscal que manejaré, porque está en proceso, si aperturo en efectivo 100,000 pesos, ¿es que mi ahorro? Si aperturo en efectivo 100,000, ¿es que es mi ahorro? No te entendí. O sea, pues tú puedes tener una cuenta para que te hagan depósito tus clientes. Si ahí ya hay dinero, pues, y dices que es su ahorro, bueno, pues es tu ahorro, ¿no? O sea, tú puedes tomar cualquier cuenta mientras que esté a tu nombre para que te depositen tus clientes. Entonces, no hay problema. Adelante, ¿sí? Dice Judith,
Si estaba mi patrón en régimen de confianza y por retrasos ya lo cambiaron a régimen física con actividad empresarial, me imagino, se tiene que hacer reajuste por el cambio. Bueno, ya lo tuvieron que haber hecho. Eso ya lo tuvieron que haber hecho, pero dice se tiene que hacer algún reajuste por el cambio. ¿Algún reajuste de qué? De tu patrón. Pues ya se tuvo que haber hecho los movimientos a principios de año, ¿no? Porque a los que migraron, pues fue por ahí del mes de diciembre, entonces a los que migraron, pues ya tuvieron que haber hecho sus movimientos, ¿vale? Dice Roxana, si realizo ahorros en CETES y hasta ahora no me he realizado retiros, se tiene que manifestar en el anual. Bueno, debe haber rendimientos y esos rendimientos entran desde luego. De hecho, esos rendimientos te van a aparecer como precargados en tu declaración anual. Esa información te va a aparecer como precargadas como intereses. Y eso te va a aparecer ahí, ¿sí? De hecho, no, tú no lo tendrías que capturar, ya te va a aparecer directamente porque cuando se generan los rendimientos, el banco está obligado, ¿sí?, a reportar esos rendimientos, ¿vale? Entonces, sí depende mucho cómo lo esté haciendo tu banco. Si está haciendo los cortes de rendimientos, entonces te aplica la retención, se genera el CFDI y se lo reporta al SAT. Si el banco se espera hasta que tú hagas un retiro para pagar el rendimiento, entonces ahí es cuando van a hacer ellos el ajuste por la retención que te van a hacer. ¿Sale? Entonces, eso lo vas a poder visualizar ahora que entres a tu declaración anual, vas a poder ver esa información precargada. Si está precargada y está ahí, es porque te están haciendo la liquidación del rendimiento, ¿vale? Si no está ahí, significa que no te están haciendo la liquidación, ¿sale? Muy bien. Dice, se ha estado haciendo declaración en ceros. Se tiene que hacer declaración anual. Dice Daniel Gómez, invierto en Bitso, no aparece como interés del sistema financiero. Bueno, no aparece como interés, pero sí tiene que aparecer con alguna clasificación de algún rendimiento, alguna cuestión así. ¿Dónde los debo de declarar? Eso técnicamente tiene que aparecer precargado, porque se te tiene que hacer alguna liquidación, ¿sí? Entonces, eso se tiene que aparecer como precargado, ¿vale? Dice Mónica, ¿es obligatoria la declaración de reciclos si las mensuales se hicieron cero? Sí. O sea, una cosa es los pagos provisionales y otra cosa es la obligación de presentar la anual. Entonces, sí se tiene que presentar la anual. Entonces, se va a presentar en cero, ¿vale? Entonces, presentas tus pagos provisionales y adicional tienes que presentar tu declaración anual. Esa es la obligación del cierre del ejercicio. Sí, claro. Debes y tienes que presentarla, ¿vale? Bien. Entonces, les comentaba a través de esta página del SAT ID, ¿sí? Pues es prácticamente para la generación y actualización de contraseñas, ¿sí? En caso de que el contribuyente no cuente con ella o en su caso que se le haya extraviado, pues solo requiere tener identificación, registrarse directamente en el SAT ID, obtener el número de folio con el que se dará seguimiento y esperar 3 días hábiles a que se obtenga respuesta, ya sea por mensaje SMS o directamente o a través de el correo electrónico. Dice aquí Vero, la declaración anual siempre será en abril, hasta el momento, sí. Por lo menos la del 2023, sí. Sabrá Dios si en ejercicios posteriores el SAT dice otra cosa, pero por lo menos la del 2023 la tenemos que presentar el próximo mes de abril. Es así. Las futuras no sabemos, ¿no? Que Dios nos dé vida y a ver qué sucede. Pero por lo menos la del siguiente año, pues efectivamente sí se va a tener que realizar así. Entonces, bueno, tenemos este SAT ID, que prácticamente pues es un módulo, ¿no? De autogestión
directamente para los contribuyentes con el fin precisamente de que no tengan la necesidad de tener que acudir al SAT a renovar todo esto, ¿sí? Fíjense bien, vamos aquí con qué es lo que pasa con qué contribuyentes están obligados a usar firma electrónica y qué contribuyentes pues pueden utilizar desde luego el esquema de la contraseña. Fíjense bien, si son saldos a favor, desde luego menores a los 10,000 pesos, no hay ningún problema. Pueden desde luego seguir utilizando su esquema de contraseña sin problema. Si son más de 10,001 y hasta 150,000 pesos, ya prácticamente vamos a estar obligados a tener que presentar la declaración con la firma electrónica, ¿no? Ahí sí vamos a estar obligados a tenerlo que hacer. Alternativamente se podrá usar la contraseña, fíjense bien, cuando el saldo es menor a los 10,001 y hasta 150,000 pesos hasta que se cumpla lo siguiente. El contribuyente selecciona una cuenta bancaria con la cuenta clave, ¿sí? Ojo con la cuenta clave. La cuenta bancaria debe estar a nombre del propio contribuyente y además de precargada en el aplicativo para presentar la declaración anual. En caso de no seleccionar alguna cuenta bancaria del aplicativo de la declaración anual o capturar alguna distinta en la que se precargue precisamente el aplicativo. Entonces, aquí en este esquema, bueno, pues obviamente vamos a poder, de alguna manera, poder utilizar en algunos casos la contraseña y en algunos otros vamos a estar obligados a tener que presentar precisamente la firma electrónica, ¿vale? En este caso, estas son de alguna manera para los que van a presentar sus declaraciones anuales. Esta es este es un resumen de las reglas misceláneas que de alguna manera, bueno, pues infieren en todo lo que es el proceso de la presentación precisamente de la declaración anual. En este caso, estas reglas misceláneas que afectan directamente el tema de las físicas, las vamos a encontrar en el capítulo 3.17. 3.17.1, tarifas para el cálculo del ejercicio fiscal. 3.17.2, presentación de la declaración anual por intereses reales. Y caso en que se releva de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Opción de pago en parcialidades. Recuerden que si por alguna situación el contribuyente, persona física, va a presentar desde luego su declaración y le sale saldo a pagar, y bueno, no tiene dinero para pagar ese saldo, pero tiene toda la intención, desde luego, de regularizarse, bueno, va a tener la opción directa de poder pagar precisamente en parcialidades, ¿sí? Va a poder pagar en parcialidades, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es este esquema, vamos a tener aportaciones voluntarias, efectos fiscales de los planes personales de retiro, contribuyentes relevados de la obligación precisamente de presentar declaración anual para efectos precisamente del ISR, declaración informativa de subsidio para el empleo, y también vamos a encontrar lo que es el acreditamiento de cantidades entregadas por subsidios precisamente para el empleo, ¿vale? Entonces, en base a esto, vamos ubicando cada una de estas reglas, ¿no? Y que son las que van a ingerir directamente en el tema de la declaración. Recuerden que dentro de lo que es el cuerpo de la declaración,
ya obviamente desde el ejercicio anterior, ya se incluye el apartado correspondiente a los reciclos, ¿sí? Dice aquí Andrés, si un contribuyente falleció el año pasado, pero hasta la fecha se siguen cobrando y facturando ingresos a su nombre, incurre en alguna, sí, es un delito fiscal, es una defraudación. Es obligatorio presentar, o sea, deja de esto, ¿no? Están incurriendo en un fraude, mi estimado Andrés. Eso que están haciendo tus amigos es un fraude. O sea, están actuando en nombre y representación de una persona que ya no está en este mundo. Ese es un fraude. Y si me esperas tantito, esas facturas que están emitiendo ya no tienen efecto fiscal, ¿eh? Y si alguno de ellos, porque van a tener que cancelar esas facturas, repercute en su esfera jurídica como receptor, puede presentar una demanda penal, ¿eh? Aguas. Eso eso es gravísimo, ¿no? Entonces, eh, no tienen por qué estar facturando y emitiendo cosas de alguien que ya no está aquí, ¿no? Entonces, aguas, porque insisto, a partir de la fecha de fallecimiento de esta persona, el deber ser es que se tenía que dar de baja ese RFC. Fíjate que por alguna razón, y eso sí se me hace muy extraño, por alguna razón, el SAT no ha dado de baja ese RFC. No sé por qué le permiten seguir facturando, porque cuando una persona fallece, se genera el acta de defunción, se toma ese CURP o toman ese CURP y registro civil lo reporta a nivel sistema. Entonces, si tú quieres sacar, por ejemplo, un pasaporte o hacer algún trámite, alguna licencia, no te permite hacerlo porque pues el RFC y la CURP ya fueron dadas de baja, ¿sí? Entonces me parece muy raro que el sistema del SAT no haya detectado ese fallecimiento, ¿no? Con el acta. Pero lo que están haciendo ahí está muy mal, ¿no? O sea, no puede estar facturando de alguien que ya no está aquí. O sea, ¿no? Entonces, ahí el problema es que a partir del fallecimiento esas facturas ya no tienen efecto fiscal, ¿eh? Entonces, aguas, ¿sí? Eh, dice, incurre, la fe sigue cobrando, ¿dónde falleció? Declaración por defunción. Bueno, eso más que nada es cuando ya fallece, vas con la autoridad fiscal y presentas el cierre, se llama una declaración anticipada. Si tiene algo que pagar, pues se tiene que pagar. Si hay algo que se tiene que devolver, se le regresa a los beneficiarios de la persona física, ¿sí? Dice aquí, dice en caso de la defunción, si no, el caso de defunción, si no tramitan el acta de defunción, se verá como que sigue vivo. No sé cómo está ese caso, Ricardo, porque este, el acta de defunción para liberarte un trámite con el cuerpo, pues te piden el acta de defunción. Digo, si lo cremaste, por ejemplo, se pide el acta de defunción. Si lo vas a llevar a un cementerio, pues te piden el acta de defunción. Y no sé cómo estén haciendo los trámites de esa persona física, porque pues para hacer trámites de baja y todo lo demás de lo que tiene, pues se pide el acta de defunción. Entonces, eh, el, pues el cuerpo de una persona lleva un proceso legal, ¿no? No es que fallezca alguien y que le digas al hospital, oiga, no, más le encargo, no me haga la acta de defunción, se lo pido, no me haga porque pues, vamos a hacer otras cosas. No, pues eso se tiene que generar, ¿sí? Dices por tema de testamento que siguen facturando, pero no tienen por qué estar facturando, no tienen por qué estar facturando, esa persona ya falleció, ¿sí? Claro, dice aquí Luz, el acta de función es básico para sepultarlo. Pues sí, o sea, no entiendo por qué.
no sé por qué me preguntan que, que el acta de función, pues ese es un trámite que a todos en algún momento dado, todos nos vamos a morir, y para hacer cualquier trámite con el cuerpo posterior, pues te pide el acta de función. O sea, no entiendo por qué no la tiene esa persona. No lo entiendo. Como a lo menos en los casos que me ha tocado con los clientes, para liberar cualquier cosa, pues te generan el acta de función, ¿no? Si no, no te entregan el cuerpo y lo demás, ¿no? Inclusive para llevar las cenizas, ¿no? A una iglesia, te piden hasta el acta de función también. O sea, bueno, esa parte no la entendí muy bien, qué andan haciendo ahí con esta persona, pero bueno, esperemos si hagan las cosas correctamente. Y bueno, volviendo a cosas más mortales, ¿no? Volviendo a cosas más terrenales. En la declaración, sí, así es, Francisco, es correcto. También a mis clientes, ¿no? Es que se da de baja las CURP, entonces se suspende todo eso, ¿sí? ¿En dónde se puede presentar? Con el SAT, con el SAT, directamente con el SAT. Llevas tus documentos del fallecido y el SAT te va a hacer un corte y te va a decir, a partir de la fecha en que estaba vivo, quedó un saldo siempre, a favor o en contra, IVA, ISR o lo que sea. Y si tiene créditos fiscales, también hay que pagarlos, ¿no? Entonces, ahí te hacen el corte. Sí, así es, cosas mortales y reales, porque a los vivos nos va a tocar presentar esto el siguiente mes. Entonces, nos va a aparecer esta carátula, esta máscara que tiene la autoridad, donde se encuentran ingresos a declarar, sueldos y salarios, asimilados, arrendamientos, intereses, premios, dividendos, demás ingresos, solo la parte de datos informativos. Y si ustedes observan, en la parte inferior del lado izquierdo, nos va a aparecer esta sección que dice régimen simplificado de confianza, ¿sí? Régimen simplificado de confianza no se puede presentar con datos informativos, ¿sí? Y bueno, dentro de esto se verifica que los ingresos a declarar cumplan con lo establecido en las disposiciones fiscales para poder tributar en el régimen simplificado de confianza, ¿sí? Bien. Dice Damaris, mi pregunta en este caso, ¿habría un contador? No, no sé. No tengo ni idea, mi estimada Damaris. Muy bien. Vamos por acá. Se incluye el apartado, recuerden, se va a incluir esta sección relacionada precisamente con el tema del reciclo y algo muy importante en el caso de los que son sueldos y salarios, en el caso de las nóminas. Se precarga la nómina de los trabajadores mediante el CFDI de nómina. Por lo tanto, si el complemento de la nómina está mal realizado, pues también esa información va a aparecer de manera precargada, de manera incorrecta, ¿sí? Entonces, si te aparece aquí como algún dato erróneo, es porque precisamente el patrón en su momento se equivocó totalmente con el complemento de la nómina. El monto deducible de sueldos y salarios por cada actividad realizada. Se determina el monto de la nómina no deducible. Se determina el monto de la nómina asimilados a salarios y la determinación de su deducibilidad y no deducibilidad. El subsidio para el empleo, determinado a través del CFDI de nómina, el subsidio para el empleo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores, el aplicado en pagos provisionales, el aplicado contra otras retenciones y el que estaría disponible para su aplicación precisamente dentro del apartado de lo que viene a ser la declaración anual para efectos, desde luego, del ejercicio, ¿no? Entonces, recuerden, esta parte, recuerden que la información se extrae directamente del complemento de la nómina. Entonces, si el complemento de la nómina del patrón lo hizo mal realizado o inclusive no hizo timbrados de la nómina o le faltaron timbrados de la nómina,
pues obviamente esa información le va a hacer falta a la persona física al momento de que presente la declaración anual, ¿no? Entonces, eso pues obviamente lo detecta el sistema y pues la información está incorrecta, está incompleta. Entonces, esta es una de las, de alguna manera, estas son algunas de las causales por las cuales la autoridad también viene a rechazar las devoluciones de ISR que se llegan a tener precisamente con algunos clientes, ¿no? Precisamente porque los complementos de la nómina o les falta información o están mal realizados, ¿sí? Algo importante, en el visor de nómina del patrón, lo que pasa es que muchos patrones a veces no lo hacen, en el visor de la nómina del patrón, ahora, les voy a decir una cosa, los patrones, esto ya tuvieron que haberlo revisado, y una de las ventajas que se tiene con el visor de nómina del patrón es que te detecta si hay CFDIs timbrados de manera incorrecta, o sea, o si hay diferencias en el tema de la retención para efectos de ISR. Entonces, esta sección es muy importante que la revise el patrón y técnicamente, o sea, técnicamente, si el patrón hizo lo que tenía que hacer, que es haber revisado sus nóminas, hacer sus ajustes, timbrar las nóminas que le hicieron falta, sustituir y cancelar aquellas nóminas que tenían errores, porque entró aquí, técnicamente, la persona física no debería de tener ningún problema, técnicamente, ¿sí? O sea, no debería de haber ninguna diferencia o alguna discrepancia al momento de que la física sube su información directamente a la plataforma del SAT, ¿no? Ahora bien, recuerden, los aplicativos permiten descargar los reportes en formato TXT con aquellos CFDIs timbrados con error. Por eso les comento que no debería de tener errores la precarga de los complementos de la nómina directamente al trabajador. O sea, no debería, ¿sí? Entonces, estos CFDIs contienen una marca clave 1 en percepciones, deducciones o percepciones exentas para que se pueda analizar y corregir el respectivo CFDI. Insisto, eso lo tenía que haber realizado el patrón a más tardar el mes pasado, ¿sí? Y bueno, el SAT lo que hace es que proporciona una serie de, pues todo lo que son los complementos de la nómina, con los cuales se van a vaciar tanto a la declaración anual de la persona moral y la declaración anual de la persona física. Por eso, bueno, yo creo que a algunos de ustedes les ha tocado que cuando hay errores o hay inconsistencias en el complemento de la nómina y efectivamente dicho trabajador desea solicitar su saldo a favor, en muchas ocasiones se lo rechaza y pide la autoridad que vaya directamente con el patrón para que verifique qué es lo que hizo el patrón, porque dice la autoridad, bueno, pues obviamente hay unas diferencias, ¿sí? Dice, ¿qué sucede cuando el patrón no retuvo ISR en un mes durante el año pasado? Pues debe ISR. Y el trabajador derivado de ello le toca pagar un ISR muy alto para este año. Así es. ¿El trabajador puede hacer algo al respecto todavía? No. La pregunta llegó un poquito tarde, mi estimado Andrés, porque todos esos ajustes se tuvieron que haber realizado a más tardar el 29 de febrero, ¿no? Ya ahorita no. El sistema ya no te permite hacer ningún tipo de cambio o modificación con respecto al tema de la nómina, ¿no? Ya. Dice, ¿es correcto aplicar las compras de medicamento en farmacias que tienen la plataforma del SAT consideradas como deducción? No. Para que puedan ser deducibles las medicinas, mi estimada Lolis, como una deducción personal, tienen que ser farmacias que se generan de una receta
de un tratamiento médico o en su caso de una hospitalización. Entonces, si tú has observado, en los hospitales tienen una farmacia. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a tu tratamiento o vas a tu consulta o vas a tu, ¿cómo se llama? A una cirugía, lo que tú quieras. Y entonces te dan una receta y te dice el doctor, vaya a la farmacia de aquí. Vas a la farmacia de ahí con esa receta y entonces, como es una farmacia que es dependiente de un hospital, entonces te van a generar la factura, pides la factura, pagas con medios electrónicos y esa factura es la que te vas a llevar a tus deducciones personales. Pero si estás hablando de que es del doctor Simi, que de Farmacias Guadalajara, que de las Benavides, esas facturas no te sirven para hacer deducciones personales en temas de medicamento, ¿vale? ¿Sí? Entonces, tiene que ser directamente relacionadas con un esquema de tratamiento médico. Entonces, tienen que estar acompañadas de alguna manera de esta plataforma, ¿no? Pero si pagas únicamente las medicinas solas, en una farmacia de una calle, no. Esas esas no te las reconoce la autoridad, ¿sí? Dice, si no me hicieron el CFD de ingresos, ¿cómo declaro el ingreso en base al estado de cuenta? Con otros ingresos, servicios profesionales médicos, ingresos, lo mandas a otros ingresos, ¿sí? Ingresos, modificas en donde dice otros ingresos y vas a agregar esos otros ingresos, ¿sí? Así es correcto, ¿vale? Bien. Bien, consideraciones, desde luego, para la deducibilidad de la nómina, requisitos de las deducciones, obligaciones de los patrones o empleadores en materia de ISR por pago de salarios y, desde luego, requisito para acreditar el subsidio para el empleo, ¿vale? Ahora bien, vamos aquí con estos esquemas. Fíjense bien, las deducciones que los contribuyentes, en el caso de físicas, por actividad empresarial y profesional, pueden efectuar, recuerden, devoluciones, descuentos, bonificaciones, adquisición de mercancías, gastos, inversiones, intereses pagados derivados de la actividad, cuotas patronales, IMSS, impuesto local por actividades empresariales y profesionales, ¿sí? La deducción de inversiones se va a determinar al igual que lo realizan las personas morales, aplicando la sección segunda, capítulo 2. Recuerden que cuando se realiza precisamente esta etapa de realizar la deducción de alguna inversión, el procedimiento es igual tanto para físicas como para morales, ¿sí? Ahora, un punto importante, todas las físicas trabajan bajo el esquema de flujo de efectivo. Recuerden que las físicas no trabajan con devengados. Todas las físicas van a trabajar con flujo, es decir, efectivamente pagado, efectivamente cobrado, ¿no? Entonces, para las físicas, todo lo que van a declarar es precisamente porque ya entró a la cuenta de cheques, es decir, está totalmente cobrado, ¿sí? Entonces, en este caso, podríamos ya empezar a observar estos esquemas. Recuerden, obtener el CFDI y en montos mayores a los 2,000 pesos, efectuarlo mediante transferencias electrónicas o cheques. Ahora, hace rato me preguntaban un poquito este asunto de qué es lo que va en la declaración anual, en la sección que hace referencia a los datos informativos. ¿Qué es lo que se va a colocar en esa información? Bueno, recuerden que la declaración anual de las físicas tiene esta sección de datos informativos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a llevar ahí en esta parte de datos informativos? Fíjense bien. De acuerdo al artículo 90, el contribuyente solo podrá presentar la declaración anual únicamente con datos informativos tales como cuestiones como préstamos,
donativos y también entra la sección de los premios, ¿sí? También esto se va a incluir dentro de esta sección. Ojo, hay que recordar que estos informan cuando superen individual o en conjunto más de 600,000 pesos, ¿sí? Recuerden que estos préstamos, donativos y premios se van a incluir en la parte informativa cuando superen esta cantidad de los 600,000 pesos. Es importante mencionar que la omisión de estas percepciones, en algún momento dado, la autoridad nos podría llevar a considerar que se trata de una discrepancia fiscal. Ojo, cuando un sueldo y salario rebasa los 500,000 pesos de viáticos, recuerden que es obligatorio ya tener que presentar la declaración anual. Cuando una física, sueldo y salarios rebasa estos 500,000 pesos, va a tener ya que presentar la anual. De igual manera, en la fracción segunda dice que si rebasa los viáticos el 10% del salario, de igual manera va a tener que presentar su declaración anual. Por ejemplo, supongamos, gana 400,000, gana 399,000 pesos. El 10% serían 39,900. Pero si de viáticos recibió 40,000 pesos de viáticos, entonces estará obligado a tener que presentar la declaración anual porque los viáticos rebasan el 10% del total de sus ingresos. O que supere los 500,000 pesos de viático, en automático también va a tener que presentar, va a tener que presentar su declaración anual. ¿Sí? Eh, Dice aquí Zuli, si el patrón paga salarios, vacaciones, aguinaldos, prima vacacional, día festivo, todo es 100% deducible, o se debe considerar la proporción de grabado exento. No. La proporción de grabado exento es únicamente para la previsión social. Artículo 8 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Qué es la previsión social? Son todas aquellas cantidades adicionales a las prestaciones laborales, que en este caso aquí es donde entran premios de puntualidad de asistencia, los vales de despensa, los vales de gasolina, ayuda por nacimientos, ayuda por fallecimientos, útiles escolares, ayuda de transporte. Esos conceptos son los que entran con la proporción del 47 y 53% como deducibilidad, porque son prestaciones adicionales a la ley. Pero esto que tú estás comentando, eso pues eso entra dentro de lo deducible, eso, vamos, no tenemos ningún problema, ¿sí? Entonces, sí quedó el tema de los viáticos. A partir de 500,000 pesos está obligado a presentar anual. Si supera el 10% de sus ingresos por concepto de viáticos, también se tiene que ir a la presentación directa de la declaración anual. Eso también, obviamente, para que lo tengan en consideración. Ahora bien, recuerden, ¿qué es lo que entra en la declaración como esta sección de datos informativos? Aquí, recuerden, juegan los préstamos, los donativos, los premios, los viáticos, enajenación de casas, habitación, herencias y también entra la parte de legados. ¿Sí? Eh, Dice aquí Francisco Villagómez, si me expiden CFDI por la preservación de células madre, que se utilizan en medicina regenerativa, se considera una deducción personal. Si la factura te la emite un médico o te la emite un hospital que esté autorizado para temas de este tipo de cuestiones regenerativas, sí se puede meter como una deducción personal, ¿sí? Pero tiene que emitirse por un hospital o por un especialista médico. Acuérdate que aquí nos piden, ya sabes, que tenga su título, que tenga su cédula profesional,
que esté enfocada a ciencias de la salud. Entonces, checa bien quién es el emisor de esas facturas, ¿sí? Porque a veces nos ha tocado ver que ese asunto lo llevan como que otras empresas o otra empresa que se encarga como de la conservación. Entonces, no es un hospital ni tampoco es un doctor. Entonces, te las va a rechazar la autoridad. Entonces, revisa quién es el emisor, ¿sí? Revisa quién es el emisor. Si te las genera una persona física, tienes que validar que sea como actividad empresarial, o bueno, puede ser reciclo también, pero que su actividad sea enfocada a ciencias de la salud, ¿sí? Si es así, sí puedes meterla como una deducción personal, ¿sale? Te lo tiene que meter como un tipo de tratamiento médico, una cosa así, ¿no? Entonces, eso también checa qué clave de producto y servicio te lo están poniendo a la factura. Entonces, verifica esos dos elementos, ¿sí? El aguinaldo y prima vacacional no estarán, no, claro que no, no, nunca, Claudia. La prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones de ley, así que claro. Acuérdate que en el caso del aguinaldo tiene una parte exenta y tiene una parte grabada. La prima vacacional tiene una parte exenta y una prima grabada. El aguinaldo tiene 30 veces la UMA como exento. Entonces, no entran a ese 53 y 47. Acuérdate, 53 y 47 únicamente entra la previsión social, ¿sí? Únicamente entra la previsión social. Aquellas cantidades que el patrón da de manera adicional a la relación laboral, ¿sí? Bien. Dice, la empresa entrega a los empleados tarjetas de débito para realizar los pagos de viáticos. Esa empresa, chécate el complemento de la nómina, porque debió hacer el complemento de la nómina y al momento de que hace esas dispersiones a esas tarjetas de débito, el empleado es un usuario de la tarjeta de débito. Entonces, verifica cómo están haciendo la entrega de cómo saca el dinero la empresa. Si está haciendo el timbrado del complemento de la nómina y le pone la clave 03, que en este caso son viáticos entregados al trabajador, entonces efectivamente sí juegan para efectos de la declaración anual. Entonces, chécate cómo hacen el timbrado, cómo sacan el dinero de la empresa para otorgarlo a este monedero, y si hacen este timbrado con la clave 003, efectivamente sí va a afectar en la declaración anual. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una herencia y un legado? Una herencia es cuando, por ejemplo, dejas una casa y esa casa tienes 3 hijos, entonces esa casa se reparte entre los 3 hijos. Un legado es cuando tienes 3 hijos y tienes 3 casas y a cada hijo le dejas una casa. Ese es un legado. Un legado es cuando se identifica perfectamente qué es lo que le están dejando a esa persona. Por ejemplo, una casa, un terreno, un local, una cuenta bancaria. Ese es un legado. Y una herencia es cuando algo se reparte entre varios. Esa es una herencia. ¿Sí? Bien. Entonces, efectivamente, por eso dice la autoridad, herencias o legados. Entonces, eso lo vamos a tener que declarar precisamente en esta sección que son los datos informativos precisamente de la declaración anual, que es aquí donde efectivamente vamos a ubicar directamente estos conceptos dentro de la posición de la declaración anual. ¿Sí? Eh, dice, si el patrón no da... qué bárbaro, ¿cómo crees? Nada, 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 ni un cachito, nada. Ni un vale de despensa, hombre, pobres muchachos, hombre, ¿cómo es posible que no les den previsión social? Como percepción ya sea grabado o exento, son 100% deducibles para aplicar la deducción. Sí, claro, sí, ¿no? Híjoles, ¿cómo crees a poco? Nada, poquito, nada de previsión social, nada. Vale de despensa, chiquito, no, nada. Bueno, está bien. Entonces, si no hay previsión social, pues entonces todo ese concepto va a entrar directamente a la deducibilidad de la nómina, ¿vale? Bien. Ahora, necesitamos, amigos,
para presentar la anual con estas características, necesitamos hacernos llegar de una regla miscelánea. Esta regla miscelánea es la 3.11.1. ¿En qué consiste esta regla 3.11.1? Presentación de la declaración anual por préstamos, donativos, premios y casos en que se releva de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y desde luego para efectos de obligaciones. Fíjense bien, las físicas residentes en México que únicamente obtuvieron ingresos en el ejercicio fiscal por concepto de préstamos, donativos y premios, que en lo individual en su conjunto excedan de los 600,000 pesos, deberán informar en la declaración del ejercicio fiscal dichos ingresos. Recuerden, lo que activa el que se presente esta información dentro de la declaración anual es precisamente que sean mayores a los 600,000 pesos directamente en el ejercicio. Eso es lo que va a activar, ¿sí?, esta posición. Además, los ingresos mencionados en el párrafo anterior quedarán relevados de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el RFC por los ingresos exentos, siempre que se encuentren, desde luego, como inscritos, ¿vale? Bien, vamos por aquí. Fíjense bien, ¿qué otra información vamos a poder presentar dentro de lo que es el esquema de la declaración? Fíjense bien, aquellas personas físicas que en el ejercicio hayan obtenido ingresos totales, incluyendo los ingresos exentos y por los que se pagó el ISR de forma definitiva, superiores a los 500,000 pesos, recuerden, deberán declarar la totalidad de los ingresos, incluidos los exentos y los premios recibidos de acuerdo al artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, recuerden el tema de los viáticos. Cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con documentación de terceros. Recuerden que tenemos dos esquemas: viáticos o gastos de viaje. No hay que confundirlos. Los viáticos son únicamente para subordinados, únicamente para trabajadores. Los gastos de viaje son únicamente para asimilados y para los honorarios. Entonces, en el caso de un subordinado que va a presentar su declaración anual, entonces él le corresponden viáticos, ¿sí? Entonces, recuerden que son dos circunstancias. Ahora, un viático que efectivamente fue comprobado por el trabajador es totalmente exento para el trabajador. O sea, un viático que recibió una persona y que lo comprobó con su CFDI, que dijo, oye, me abonaste 1,000 pesos para ir a un lugar y aquí están 600 de las comidas, 300 de la caseta y 100 pesos de la gasolina, ahí está. Entonces, si son efectivamente comprobados, efectivamente son totalmente exentos para efectos, desde luego, del trabajador. Eso también obviamente es importante considerarlo, ¿sí? Ahora bien, los que hayan obtenido de la enajenación de casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación, recuerden, no exceda de las 700,000 UDIs, ¿sí? Lo que comentaban aquí, todo lo que reciba la persona física por concepto de, desde luego, por herencias o por legado. Dice, ¿se tienen que comprobar los viáticos? Claro, como todo en la vida, mi estimada Claudia. Claro, los viáticos deben y tienen que ser comprobados con CFDI. Alimentos, transporte, gasolinas, ¿qué más? Casetas, todo tiene que ser, para efectos de los viáticos, todo es con CFDI. En el caso de los viáticos hay solamente un concepto, hay un solo concepto
hay solamente uno que no lleva CFDI, y es el reembolso por kilometraje a un trabajador. Cuando un trabajador mete su vehículo al viaje, ¿no? Y dice, bueno, pues yo me llevo mi carro, se le van a reembolsar 93 centavos por cada kilómetro. ¿Eso es deducible para el patrón? Sí. ¿Es exento para el trabajador? Sí. Y forma parte del esquema de los viáticos. Ese es el único concepto. Ese es el único concepto que no lleva CFDI. Todo lo demás sí lleva CFDI. Y si a veces hay gastos que no son deducibles, pues porque no pide la factura el trabajador, así de simple, ¿no? Entonces, si no pide factura o no va a establecimientos que den factura, pues efectivamente tu empresa se empieza a llenar de no deducibles. Eso afecta tu utilidad fiscal neta y le pega a los dividendos de tu empresa. Entonces, esas son las consecuencias de no llevar las facturas. Artículo 28, fracción quinta, Claudia, ahí vas a encontrar todo lo relativo a los viáticos. Artículo 28, fracción quinta de la ley del impuesto de la renta, ¿vale? Bien. Fíjense bien. Obligados ante el RFC por ingresos exentos. Físicas obligadas a informar en la declaración anual de los ingresos exentos tendrán, desde luego, las siguientes obligaciones para efectos, desde luego, del RFC. Fíjense bien. Únicamente perciban ingresos por enajenación de casas habitación, herencias o legados, y sus ingresos en lo individual en su conjunto, recuerden, exceden de los 500,000 pesos, estarán obligados, recuerden, a inscribirse precisamente en el RFC. Cuando la suma de los ingresos totales que perciban de otros capítulos, más los ingresos por enajenación de casa habitación, herencia o legado, recuerden, excedan los 500,000 pesos, no será necesario presentar aviso de aumento de obligaciones por los ingresos exentos, siempre que se encuentren inscritos en el RFC por los demás ingresos, ¿sí? Dice, los reciclos solo se presenta la declaración como obligación, pero no hay saldo a favor. No, claro, también tienen saldos a favor, también tienen saldos en contra y tienen saldos a favor, como cualquier otro mortal, ¿sale? No, no. Los reciclos tienen que presentar su declaración, tienen que presentar sus pagos provisionales a fuerzas y tienen que presentar su anual a fuerzas, sea a favor o sea a pagar. Esa es una obligación que tiene el reciclo, ¿no? Entonces, eso siempre se va a tener que presentar, mi estimada Irma. A favor o en contra, el reciclo debe y tiene que presentar directamente su declaración anual. ¿Vale? Bien. Fíjense, ojo con esto, cuando el contribuyente no declare sus ingresos por viáticos, enajenación de casas habitación, herencias o legados, estando obligado a ello, porque a veces la pregunta es, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si no presento esta información? ¿No? ¿Qué es lo que podría llegar a pasar si no presento precisamente esta información? Bueno, las exenciones previstas en el artículo 93 no les serán aplicables y la autoridad podría considerar eso como un ingreso grabado. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado directamente con esto de presentarlo en la declaración anual y presentarlo directamente precisamente en la sección de los datos de características informativas. Entonces, obviamente hay que incluirlo, ¿sí? Fíjense bien. Dice, si acumulo en la anual ingresos por venta de terreno, ingresos por venta de terreno, ¿ok? Ingresos por venta de terreno.
¿Puedo aplicar deducciones personales? Sí, sí podrías aplicar tus deducciones personales. Sí, claro. Para efectos del tercer párrafo del artículo 150, los contribuyentes no estarán obligados a informar en la anual, fíjense bien, ingresos por viáticos que no rebasen los 500,000 pesos o que sean menores al 10% del total de los ingresos que les hubiera pagado el patrón por concepto de la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Sí? Dice aquí Gisela, ¿un agente de seguros puede tributar en reciclo? Sí, pero tienes que preguntarle a la empresa de seguros porque generalmente las empresas de seguros te dicen que te pagan por asimilados. Entonces, pregúntale a tu cliente si la aseguradora le permite facturar o le van a hacer la retención directamente como acumulados. Generalmente ese tipo de empresas trabaja con la asimilación. Pues creo que no le has preguntado a tu cliente cómo le va a pagar la aseguradora, porque eso también depende de la aseguradora, que quieran factura o que los mande al asimilado. Entonces, eso es algo que vas a tener ahí que revisar, ¿vale? Bien, aquí por ejemplo, si ustedes observan, total de sueldos pagados por el patrón, 750,000. Total de viáticos entregados, 70,000 pesos en el ejercicio. Proporción, 9.33. Detalle de los viáticos, boletos de avión pagados por el trabajador, total 70,000 pesos, no rebasa, por lo tanto, no estaría obligado a presentarlo en la anual. Y si un pensionado puede tener un trabajo que le paguen por asimilado, por honorario, como subordinado. ¿Por qué no quieres que el pensionado trabaje, mi estimada Irma? ¿Qué te hacen los pobres pensionados? Los pensionados pueden seguir trabajando si ellos deciden. Pueden trabajar como asimilados, les pueden pagar por asimilado. Si tienen una relación subordinada, desde luego, les pueden pagar en la nómina como subordinados. Pueden dar algún servicio como algún servicio profesional, como honorarios. O sea, puede tener un trabajo, pues sí, claro que puede tener un trabajo como cualquier otro, ¿no? Y puede trabajar en lo que quiere y lo que sea, y le pueden pagar como subordinados, como honorarios, como subordinados, como asimilados. No importa, o sea, está jubilado, no es constitucionalmente cualquier persona puede tener derecho a un trabajo mientras que sea legal, no importa que sea jubilado. Sí puede, desde luego, realizar puede realizar su trabajo sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿vale? Dice, ¿subordinados de qué régimen es? Sueldos y salarios. Sí, los subordinados son sueldos y salarios. ¿Sí? Dice Belén, la pregunta es si al tener un trabajo siendo pensionado, no corre el riesgo de perder la pensión. ¿Y quién les dijo que un pensionado pierde su pensión? ¿Quién se los dijo? La restricción que marca la ley del Seguro Social es que no puede trabajar con el mismo patrón, no puede, no puede trabajar con el mismo patrón después de haber sido pensionado en un lapso de 6 meses. Eso es lo que dice la ley del IMSS. Nunca dice que corre el riesgo de perder la pensión, ¿no? ¿O no le afecta la pensión? ¿Por qué? ¿Por qué le afectaría su pensión? La ley del IMSS no dice eso, que le afecte su pensión. Dice que no puede trabajar con el mismo patrón después de haber sido pensionado cuando se declare su pensión en los próximos 6 meses con el mismo patrón. ¿Vale? Entonces, ¿vale? No, no hay ningún problema. Puede seguir, claro que puede seguir laborando y claro que puede seguir, desde luego, trabajando sin problema alguno. ¿Vale? Bien, vamos con este artículo 93, ¿sí? Vamos con un artículo 93. Cuando los ingresos por enajenación de casa habitación del contribuyente
excedan de 700,000 UDIs para que proceda la exención de la totalidad de los ingresos. Recuerden, el enajenante deberá, que recuerden que eso es lo que pide la gente del SAT, y esto es para que se pueda exentar. Recuerden, esto es para que se pueda exentar el ISR cuando se realiza la venta de una casa habitación. Fíjense bien. De hecho, esto se le proporciona precisamente al notario cuando se va a realizar la transmisión para que no te cobre impuestos por efecto de ISR. Declarar ante el notario que el inmueble objeto de la operación es precisamente su casa habitación. Acreditar que el inmueble es casa habitación del contribuyente con cualquiera de los documentos que se citan a continuación. INE, comprobantes fiscales de servicio de energía eléctrica, telefonía fija, estados de cuenta bancarios o no bancarios. Los documentos podrán estar a nombre del contribuyente, del cónyuge o ascendiente o descendiente, desde luego en línea recta. Entonces, esto es, recuerden, para efectos de exentar el ISR en la venta de una casa habitación. Esto lo llegan a pedir muchísimos clientes, desde luego, como dato, ¿no? Como información. Así que bueno, pues esto es precisamente para que lo puedan considerar. Dice aquí, si un contribuyente firmó un contrato por la venta de una casa antes de su fallecimiento, la casa formaba parte del testamento y la empresa le da el dinero al hijo, al heredero. ¿El hijo lo acumula o solo le informa? No, lo acumula. El hijo lo acumula, claro, ¿sí? Porque una cosa es Andrés, aquí ojo con eso, Andrés. Una cosa es que el papá le transmita la casa al hijo, que eso no causa impuestos porque es una donación, pero ya aquí en este caso él está haciendo una venta. Entonces, remítete a este artículo, el 155. Si está dentro de estas 700,000 UDIs y reúne estos requisitos, podría exentar el ISR por la venta. ¿Vale? Entonces, mi querido Andrés, la respuesta la tienes tú. Revisa este 155, aquí están los requisitos. Si tu cliente se encuentra aquí, ya le hiciste. Tu cliente no va a pagar ISR hasta por las 700,000 UDIs. ¿Sí? Entonces, no te puedo decir quién, si lo va a informar o lo va a acumular todavía, porque necesitamos saber si cumple con estos requisitos. Si los cumple, nada más los informa. Si no los cumple, entonces lo va a tener que declarar. ¿Vale? Entonces ahí, ojo, detalle con eso. Dice, ¿cómo se hace la donación de una propiedad para que no cause ISR? No, las donaciones no causan ISR, Sandra. Lo que causa ISR es la transmisión a un tercero. O sea, la donación entre cónyuges, línea recta, las donaciones están exentas. Eso no causa ISR. Pero cuando esa persona que recibe la casa se la vende a alguien más, ahí ya esa es una transmisión. Y eso es de lo que habla el 155. ¿Sí? Eh, Dice, cuando se timbra viáticos entregados, quisiera que me confirme de favor si se omite la parte. No, lo que pasa es de que tú vas a utilizar el timbrado. Cuando tú le entregas viáticos a un trabajador, vas a utilizar la clave 003, que se llama viáticos entregados a un trabajador. Esa clave 003 no es ni exenta ni grabada, es simplemente para entregarle el dinero a un trabajador, nada más. Ahora, que ya que el trabajador haya realizado el viaje y ya que el trabajador, desde luego, justifique con sus facturas qué comprobó y qué no comprobó, ahí ya vas a hacer los ajustes. ¿Con qué clave se hacen los ajustes? Con la clave 050, con la clave 80 y con la clave 100. Ahí es donde vas a hacer ahora sí los ajustes de exentos y grabados, pero cuando tú le entregas el dinero al trabajador,
Lo vas a utilizar con la clave 003. Únicamente. Viáticos entregados al trabajador. Nada más. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, por ejemplo, aquí vamos a hacer un pequeño caso práctico, ¿sí? De lo que es precisamente la enajenación de una casa habitación para efectos fiscales de la persona física para presentarlo en la declaración anual. Ingreso exento por enajenación de casa habitación, fecha de enajenación, fecha de firma ante notario, 13 de diciembre, valor de la enajenación, 3.750.000, valor de la UDI, 7.10, ¿sí? Determinación, valor en enajenación, 3.750.000 entre el valor de la UDI al 31 de diciembre, 7.64, valor de la UDI, 490.000, por lo tanto, al no rebasar, ¿sí? Al no rebasar los 700.000 UDIs que determina la ley del impuesto de la renta, se encontrará totalmente exenta, desde luego, la operación. Totalmente exenta la operación que da lugar a esta venta de la casa habitación, ¿sí? Bien. Dice aquí Francisco, dice, ahora que están las declaraciones anuales, los contribuyentes deben de tener mucho cuidado con sus archivos de firma electrónica, ya que luego se los proporcionan a gestores o olvidan la USB en la papelería. Ah, no, 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 o sea, esa sí es para ahorcar, ¿no? Al que le prestaste la USB, ¿no? O sea, ¿cómo se te va a olvidar la USB en una papelería, ¿no? Pero bueno, o de internet en donde se envía su declaración. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad, mi estimado Francisco? O sea, todavía hay gente, ¿no? Que va a los ciber a mandar las declaraciones y ahí se les olvida efectivamente las memorias. Entonces, sí, hay que tener cuidado. Dice, si excede el monto de las UDIs en la venta de las propiedades, se paga ISR sobre el total, no sobre la diferencia, sobre el excedente, ¿sí? Vas a pagar únicamente ISR sobre el excedente, ¿sí? Recuerden, puntos finos en la exención de la venta de la propiedad para efectos del ISR. Recuerden, la exención prevista en este inciso solo será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no hubiera enajenado otra casa habitación, por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y manifieste bajo protesta de decir verdad dichas circunstancias ante el fedatario público de quien se protocolice precisamente la operación. El fedatario deberá consultar al SAT a través de la página de internet dicho órgano desconcentrado si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los 5 años anteriores a la fecha de enajenación de que se trata, ¿sí? Por la que hubiera obtenido exención prevista en este inciso y dará aviso al citado órgano desconcentrado, indicando el monto de la contraprestación y en su caso, recuerden, el impuesto retenido, ¿sí? Dice, si compré un carro seminuevo, de contado, ¿también debo reportarlo? Si lo vas a hacer deducible, pues lo vas a meter como una deducción de inversiones. Y eso va en tus pagos provisionales, ¿sí? O sea, si tú eres una persona física con actividad empresarial, y lo vas a hacer deducible, bueno, pues, o un reciclo también, lo vas a hacer deducible. Si tú eres un sueldo y salario, bueno, pues no tiene ningún efecto. Si lo compré financiado, ¿también debo declarar? No, 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 eso no se declara. Se declara la deducción, si le vas a dar un efecto de deducción al vehículo, ¿sí? Si no es así, pues no tiene desde luego no tiene ninguna obligación de reportarlos, ¿vale? Bien, eh, vamos por aquí. Creo que esto también lo habíamos visto el día de hoy. ¿Qué pasa
si no se vienen a declarar los ingresos obtenidos. Bueno, cuando el contribuyente obtenga ingresos del título cuarto y no los declare, se aplicará el artículo 91, como si hubiera presentado la declaración sin ingresos. Tratándose de contribuyentes que tributen en el capítulo primero, se considerarán para efectos del artículo 91 los ingresos que los retenedores, ¿sí?, manifiesten haber pagado al contribuyente, precisamente de qué se trate. ¿Vale? ¿Sí? Dice Aarón, en caso de la venta de un automóvil, ¿aplica igual que en la venta de casa-habitación? No, eso es para casa-habitación. En términos de exentos y obligaciones de cómo presentar la declaración, lo que pasa es que en los automóviles, Aarón, lo que graba es la ganancia, no la venta, ¿sí? En el caso de los activos, lo que graba es la ganancia, no los activos. Entonces, en las ventas de un automóvil, nunca vas a tener ganancias. Desde el momento, inclusive, fíjate bien, aunque tú lo hayas sacado de la agencia hoy en la mañana, o sea, hoy en la mañana, y hoy en la tarde lo quieras vender, ya perdió el 40% de su valor. Entonces, en los autos no tienes ganancias, mi estimado Aarón. Se declara la ganancia, no la venta. A diferencia de los inmuebles que tienes plusvalía, en el caso de los automóviles tienes minusvalía. Entonces, si ahorita tú me dices, oye Miguel, compré un carro en la mañana, qué bueno, me costó 350,000, mira, está nuevo, es más, tiene 20 kilómetros, pero no me gustó el color. Pues ese no hay problema, te lo vendo, dame 350, ¿no? Te doy 310. Oye, pero lo compré en la mañana, sí, pero ya perdió su valor. Entonces, en las ventas de autos nunca tienes ganancias, mi estimado Aaron. Así de fácil. Muy bien. No sé, está aquí nuestro compañero y amigo Carlos de Cermex, que les va a dar un aviso por parte de Cermex, el cual, bueno, pues tuvimos el placer de estar aquí con ustedes en esta tarde. Adelante, mi estimado Carlos, creo que tienes un aviso importante para todos nuestros participantes que acuden aquí a nuestros eventos de Cermex. Adelante, Carlos. El audio. Faltaba por ahí el audio. En un segundo para que... Adelante. Adelante, mi Listo. Carlos. Listo. Listo, pues gracias maestro, agradecer a todos por la asistencia al evento del día de hoy. Informarles que estén al pendiente por ahí de nuestra página web en cermexconsultores.com. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuevos eventos para el mes de abril, mayo, junio, es decir, generalmente tenemos por lo menos un evento al mes y sobre todo, pues, muchos de ustedes que por ahí son emprendedores, tienen empresas, etcétera, pues invitarlos a que conozcan Compa Aquí Vende. Compa Aquí Vende es una aplicación con la cual puedes facturar de manera electrónica. Tenemos una versión demo por 20 días en la que puedes realizar 15 facturas o 15 timbres y tenemos una versión light por solo 479 pesos masiva, en la que puedes realizar 50 timbres anuales, es decir, alrededor de 4 timbres mensuales, si es que tienes poca facturación, si no requieres tanto timbrado, o una versión de 1,390 masiva, que es timbrado ilimitado sin costo, de manera anual. Es decir, que no importa si haces una factura o 1,000,000 de facturas, con 1,390 pesos masiva puedes realizar la facturación de tu negocio. Por ahí invitarlos también a que conozcan el sistema de contabilidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sistema contable para un usuario. Anteriormente solamente se comercializaba en Multi RFC
pero si nada más pretendes llevar la contabilidad para un solo RFC, pues puedes adquirir CompaKey Contabilidad para un solo usuario con un valor de 3,700 pesos masiva, y adicional a que nosotros manejamos 6 y 12 meses sin intereses. Entonces, si quieres conocer algún producto de facturación, manejo de inventarios, flujo de efectivo, contabilidad, nóminas, controlar los despachos contables, ya existe por ahí CompaKey Despachos, pues con todo gusto nos puedes responder al correo electrónico en el cual te vamos a enviar la información del material presentado el día de hoy, y con gusto podemos agendar una sesión sin costo. Si no pudiste acompañarnos a la sesión que tuvimos sobre el cuadre de la información de nuestra contabilidad contra el visor del SAT con la aplicación de esa audita, pues ahí en la página de CERMEX Consultores tenemos abierto el registro. Vamos a tener el evento pasado mañana. Vamos a compartir nuevamente ese evento pasado mañana. También por ahí la siguiente semana vamos a dar de alta otro evento que es la aplicación de inteligencia artificial para el tema de las ventas. Si soy despacho contable, cómo generar nuevos prospectos. Si soy emprendedor, no importa lo que vendas, pues cómo crecer las ventas en mi empresa y cómo apoyarme de la inteligencia artificial, marketing digital y todo el tema tecnológico. Por ahí ese evento lo estaré compartiendo yo, que por aquí en CERMEX Consultores, pues todo el tema de redes sociales, marketing digital, eventos en línea, invitaciones, etcétera, personalmente lo realizo. Entonces, por ahí compartirles algunas herramientas que utilizar para generación de prospectos, no importa si es tangible o intangible. Por ello estaremos publicando en nuestra página web también la siguiente semana. Entonces, invitarlos a quienes no nos conocen, que nos conozcan. Quienes facturan en el SAT, pues que prueben esta herramienta. Creo que es bastante accesible la aplicación de facturación por 479 pesos masiva. Si soy despacho contable, pues invitar a mis clientes a que ellos realicen su propia facturación y pues que no dependan de nosotros, ¿no? Porque muchas veces fuera de horario nos llaman, sobre todo por temas de facturación que siempre urgen para ayer, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Estén al pendiente de nuestros correos electrónicos para hacerles llegar invitación a nuevos eventos. No se suscriban de los correos electrónicos porque de repente ya no les van a llegar invitaciones a nuestros eventos. Y pues agradecerles su participación, su preferencia y su asistencia a este evento. Muchísimas gracias. Gracias también por aquí al maestro Miguel Alarcón por habernos compartido pues un evento más con todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, maestro. Gracias a todos, excelente tarde. Muchísimas gracias, Carlos, por tu organización y nos vemos en el siguiente evento aquí en CERMEX. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muy buena tarde, maestro. Hasta luego para todos. Gracias.
Gracias a todos y pues nada más informarles también como en el correo electrónico enviamos ligas para que puedan descargar el material. Es probable que llegue a correos no deseados, entonces 2 días hábiles después de este evento revisen sus correos si no han llegado la invitación o si no ha llegado el material y favor de revisar correos no deseados. Muchas gracias.